Señor Jesús, gracias por este excelente tiempo, Señor, en el que podemos levantar nuestra voz junto con nuestro corazón para exaltarte, para bendecirte, para reconocer tus virtudes, para decirte que te amamos. Y gracias, Señor, por darnos la oportunidad de conectarnos con el cielo. Así como se te adora, Señor, día y noche, así nosotros nos conectamos, Señor, en el Espíritu hasta tu trono, Señor, para exaltar y bendecir tu nombre. Gracias. Reconocemos que eres el príncipe de paz, que eres el Rey de reyes, que eres el Señor de señores. Y gracias, Señor. Ahora, Señor, pues disponemos nuestro corazón, abrimos todo nuestro ser, Señor, para que tu palabra, que es como fuego, nos encienda, Señor. Enciéndenos con tu palabra. Te rogamos en el nombre de Jesús que el propósito por el cual envías tu palabra se cumpla, Señor, que no regrese a ti vacía. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Señor, a escuchar tu palabra y también a hablarla, Señor. Ponemos delante de ti este tiempo, pedimos tu ayuda, Señor, y tu bendición. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues nuevamente bienvenidos todos, un gusto verlos a todos. Y bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Primera de Samuel, en el capítulo 30. Y estamos viendo aquí cómo David pudo pues recuperar absolutamente todo, ¿no? Todo aquello que había perdido. Dice ahí el versículo 19, la última parte, todo lo recuperó David. Y podemos ver que esta recuperación de todo fue precisamente por la obediencia que David hizo y de los pasos que Dios le dio. Y en el versículo 20 vemos que no solamente David pudo recuperar todo, es decir, a las familias de sus 600 hombres, a la propia familia de David, las pertenencias de sus familias, sino que aún Dios pudo darle más a David, ¿no? ¿Y qué fue esto que le dio de más? Bueno, un gran botín. Entonces, lo que vamos a ver hoy es precisamente cómo David tenía esta intención de poder repartir todo este botín con todos sus hombres. Y vamos a aprender algunas cosas muy interesantes. Así que vamos a ver lo siguiente, que es del versículo 21 al versículo 25. Y vamos a darle lectura a estos versículos y arrancamos con esto. Dice aquí, Primera de Samuel 30, del versículo 21 al versículo 25. Dice así lo siguiente. Dice: y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y que se vayan. Y David dijo: no hagan esto, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores. ¿Cómo me cuesta trabajo esta palabra? Dice que vinieron contra nosotros. Dice: ¿y quién los escuchará en este caso? Dice: porque conforme a la parte del que descienda a la batalla, así ha de ser la parte del que queda en el bagaje. Les tocará parte igual. Dice: desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Bueno, lo primero que vemos aquí en el versículo 21, de hecho el versículo 21 es muy interesante por lo que vamos a ver ahorita. El versículo 21 nos dice que David vino a los 200 hombres. Ya hablamos anteriormente de estos 200 hombres cuando vimos de este mismo capítulo 30 el versículo 9 y 10, que allí David iba a enfrentar una batalla con sus 600 hombres, y vimos un aspecto de estos 200 hombres que se quedaron ahí en el torrente de Besor. ¿Recuerdan? Ahí se quedaron porque estaban cansados y porque ya no pudieron pasar más adelante, y se quedaron ahí en el torrente de Besor, y vimos un aspecto en ese sentido. Hoy vamos a ver otro, pero también de estos 200 que se quedaron allí. Entonces dice aquí la Biblia que vino David a esos 200 que se quedaron en el torrente de Besor. Dice:
hombres que habían, fíjense bien lo que dice aquí, que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David. Esto es muy, muy interesante. Se quedaron cansados y no habían podido seguir a David. Dice, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó en paz. Entonces, fíjense bien, en el versículo 6 de este mismo capítulo, en la primera parte, ya hemos hablado de cómo David se encontraba muy angustiado. ¿Se acuerdan? Estaba muy angustiado. Y ahora en este versículo 21, en esta última parte, podemos leer que David ahora tenía paz. Qué impresionante es esto. O sea, David estaba afligido en el versículo 6, estaba muy angustiado, y ahora en el versículo 21 podemos ver que David ahora se encuentra en paz. Qué glorioso es el Señor, porque a veces estamos así como angustiados, pero Dios siempre nos quiere llevar a la paz. Y aquí podemos ver que David sí podía encontrar ahora una paz que provenía directamente por parte de Dios, y David ahora con esa paz podía llegar con sus 200 hombres que se habían quedado cansados y que no le pudieron seguir. Ahora David podía llegar con esta paz y compartirles esto que interiormente tenía David. David ahora estaba en paz con Dios, ya no estaba en angustia, ya no estaba afligido, ahora estaba lleno de esta paz que provenía de Dios, y podía llegar con sus hombres, con aquellos 200 que se quedaron cansados y que no le pudieron seguir en esta batalla contra los amalecitas, y ahora David podía compartir esa paz con sus hermanos, con estos 200. Qué impresionante. Entonces vemos aquí pues este cambio en David. Primero estaba angustiado, pero ahora estaba lleno de paz, y esta paz la pudo compartir con aquellos que se quedaron rezagados, cansados y que no pudieron enfrentar la batalla contra los amalecitas. Entonces vemos esta situación. Ahora, en este versículo 21, nosotros podemos vernos reflejados en estos 200 hombres que se quedaron cansados y que no pudieron seguir avanzando con David. Nosotros somos como estos hombres, 200 hombres que se quedaron atrás, y David en este versículo también representa a nuestro Señor Jesucristo. Y de aquí podemos aprender algo muy, muy interesante. Un cuidado muy especial que tiene Dios de todos nosotros, hermanos. Un cuidado muy, muy especial que tiene Dios de nosotros por esta razón. Porque Jesús, bueno, aquí vemos que David, ¿sí?, pudo venir sobre estos hombres que estaban cansados. O sea, de aquí aprendemos este cuidado especial que aún el Señor Jesucristo tiene de nosotros, de todos aquellos que por alguna razón se han quedado cansados, ¿sí?, en el torrente de Besor, y que no han podido seguir avanzando en Cristo. Y hay momentos en los que nosotros podemos quedarnos estancados, podemos quedarnos cansados en el torrente de Besor por diversas situaciones, ¿no? Hay muchas situaciones que de pronto nos llevan a un estado en el que nos encontramos cansados, ¿no? Y hablo de este cansancio que puede ser provocado por diversas circunstancias, ¿no? Por algún problema con la familia, por algún problema de enfermedad o por algún problema económico, en fin, hay una variedad tan grande de situaciones que de pronto provocan en nosotros que nos quedemos cansados, y que no podamos seguir avanzando con el Señor Jesucristo hacia donde Él quiere que nos dirijamos. En una primera instancia, esto fue como de desánimo para David. O sea, yo voy a enfrentar esta batalla contra los amalecitas con mis 600 hombres, pero ahora se han quedado cansados, ya no me pueden seguir 200, ¿de acuerdo? Entonces, en un primer momento esto fue como motivo para desalentar a David, pero vemos que David regresa a estos hombres y les habla con paz, porque David ya estaba lleno de esta paz. Entonces hay muchas circunstancias que pueden provocar en nosotros que nos quedemos rezagados, pero el propósito de Dios, amados hermanos, no es que nos quedemos allí todo el tiempo en nuestro cansancio. O sea, el Señor Jesucristo dice, bueno,
Ya los dejé aquí tranquilos, descansando en el torrente de Besor. Acuérdense que el torrente de Besor significa frescura, ¿de acuerdo? Buenas nuevas y significa frescura. Entonces, como que Dios dice, bueno, ya los dejé aquí descansar, entiendo la situación por la que pasaron, los he dejado descansar, pero ahora me acerco otra vez a ustedes, vengo a ustedes para decirles, pues ya vamos a levantarnos y vamos a seguir avanzando en esto que Dios tiene para todos nosotros, porque sí podemos tener muchas situaciones que nos cansan, hermanos, la verdad. Hay situaciones que te pueden cansar y que te pueden dejar como rezagado o ahí un poquito estancado. Pero vemos el cuidado de Dios, el cuidado de Cristo, que dice, bueno, ¿estás cansado? Está bien, lo entiendo. ¿Estás reposando un poco? Yo te dejé en este torrente de Besor, está bien, pero ahora regreso a ti, ¿sí? Para que te levantes y para que avancemos juntos, para que no te quedes ahí estancado. Entonces podemos ver que aquí David representa a Cristo y estos 200 hombres nos pueden representar a nosotros, porque debemos reconocer que en algunos momentos de nuestra vida hemos estado cansados. No hablo de cansancio físico, sino estoy hablando de un cansancio por alguna situación que estás viviendo, ¿no? Y ya te cansa esta situación y dices, ¿hasta cuándo se va a acabar esta enfermedad, este problema económico, esta situación con mi familia? ¿Cuándo se va a terminar? Y te cansa. Pero a veces ese cansancio te estanca. Ese cansancio impide que sigas avanzando en el Señor. Entonces el Señor Jesucristo dice, bueno, está bien, estás aquí en este momento, estás cansado, no puedes seguir avanzando conmigo, pero yo no me quedo así como que, bueno, ya se quedó ahí rezagado, me olvido de él, ¿no? Pues ni modo, está bien cansado, ya no puede seguir avanzando conmigo, ahí lo dejo, ahí que ya se pierda. No, el Señor Jesucristo tiene este gran detalle de poder regresar a sus 200 y de tratar con ellos y decirles, bueno, no se queden en su cansancio, sino ahora levántense, yo les hablo con paz y avancemos, incorpórense junto con los otros 400, que Dios nos dio una gran victoria, nos regresó todo lo que habíamos perdido, ahora tenemos un gran botín, ahora incorpórense con nosotros otra vez, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver cómo es Cristo con nosotros, hermanos. Él comprende que hay momentos en los que estamos cansados, pero también Jesucristo dice, bueno, sí, estás en tu cansancio, pero ahora yo vengo a ti para decir, levántate y sigamos avanzando. No debemos de, permítanme decirles esta expresión, ¿no? No debemos de clavarnos en nuestro cansancio. Y cansancio puede ser muchas cosas, ya les dije anteriormente, puede ser tal vez una enfermedad. ¿Ya hasta cuándo voy a salir de esta queja, de este dolor, de esta situación de enfermedad, ¿no? ¿Hasta cuándo? Y tal vez esa enfermedad te cansa y dices, ya, pero ese cansancio al mismo tiempo te estanca y ya no avanzas en el Señor. Te quedas ahí y ya no sigues avanzando en el Señor. Y Dios dice, no, o sea, yo vengo otra vez a ti, te saludo con paz para que te levantes y te incorpores y sigamos avanzando. Ese es Dios, hermanos. O sea, Jesucristo no ignora ninguna, no pasa por alto ninguna situación por la que estemos viviendo, pero también el Señor Jesucristo dice, bueno, ya te quedaste aquí descansando porque, bueno, estabas cansado, no me pudiste seguir, pero vengo a ti. El Señor Jesucristo no nos deja ahí estancados, viene a nosotros para animarnos y para que nos levantemos y podamos avanzar en el Señor. Entonces, así hay muchas situaciones que nos cansan, la economía, no sé, tantas cosas que de pronto podemos, que nos pueden llegar a cansar y decimos, Señor, ¿ya hasta cuándo? Pero esas situaciones que nos cansa nos pueden estancar y el Señor no quiere eso. Entonces el Señor tiene este detalle que se acerca otra vez a nosotros y nos dice, levántate y ahora sí acompáñame otra vez. Entonces vemos aquí esto. Entonces, Jesucristo, fíjense, este detalle de David con sus hombres es lo mismo que Jesucristo hace con nosotros. Fíjense, en Mateo capítulo 11, del versículo 28 al 30,
Jesucristo habló de este detalle para todos aquellos que están cansados. Como estos 200 se quedaron sin poder seguir a David porque estaban cansados. Y Jesús entiende nuestro cansancio. Pero también, insisto en esto, dice, pero no te claves en tu cansancio, levántate también. Y dice aquí Jesús en Mateo capítulo 11, del 28 al 30, dice, vengan a mí, fíjense qué interesante, vengan a mí todos los que están trabajados. Y esta palabra trabajar se traduce como cansados. Todos los que están cansados, los que están exhaustos por diferentes situaciones, por la enfermedad, por la economía, por algún problema, por algún pensamiento, por alguna situación, vengan a mí. Jesús dice esto, vengan a mí los que están trabajados, es decir, los que están cansados, dice, y cargados, y yo los haré descansar. Cristo es la fuente de esta paz y de este descanso. Jesucristo llegó David llegó con sus 200 y les habló con paz. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque Cristo, bueno, aquí representa a David, a Cristo, y Cristo es el único que puede ver que estamos cansados, que estamos cargados, y Él es el único que nos puede hacer descansar. Aquí dijo Jesucristo esto en el versículo 28. Luego en el 29 dice, lleven mi yugo sobre ustedes. Esta frase es interesante. Si alguien tiene calor, pueden prender los ventiladores, ¿no? El Charles, ¿dónde se me fue el Charles? Bueno, Ángeles, por favor. Aquí estás, Charlie. De pronto no te vi. Bueno, si tienen calor, si tienen frío, pues por ahí también tenemos algunas frazaditas, les podemos pasar. Bueno, después dice el versículo 29, lleven mi yugo sobre ustedes. Es decir, Jesucristo lo que está diciendo es, acepten mi enseñanza. Cuando nosotros aceptamos la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, bueno, podemos descansar. Descansamos cuando el Señor nos aceptamos su enseñanza. El problema de un ventilador es que aquí me abre terriblemente mis hojas, pero bueno. A ver si puedo aquí. Bueno, ya. No traigo celular. Bueno, no, así está bien, así está bien. Ahorita aquí, miren, voy a hacer un truco, aquí mágico. Ahí está. Bueno, ya, para no seguirme aquí deteniendo. Entonces, Jesucristo dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Dice, porque mi yugo es fácil, es decir, que el yugo que pone Jesucristo sobre nosotros es así como Él lo dice, es fácil, es agradable, es suave y también es ligera la carga que nosotros podemos recibir del Señor Jesucristo. Entonces aquí hay algo muy, muy destacado y muy interesante en relación a David con sus hombres. David llegó con ellos y les dijo paz, es decir, descansen. ¿Todos estamos ahí entretenidos viendo? Sí. No lo digo por ti. Ok, entonces David llega con sus hombres y les dice a estos que están cansados, les habla con paz. Y luego el Señor Jesucristo dijo, vengan a mí los que están cansados. Es decir, que por un lado, el Señor Jesucristo llega a aquellos que están cansados. Jesucristo se acerca. David se acercó a sus 200 para hablarles de paz y de descanso, ¿de acuerdo? Pero Jesucristo al mismo tiempo nos dice, vengan a mí. Entonces aquí hay dos cosas. Número uno, el Señor Jesucristo se acerca a nosotros, pero también nosotros debemos acercarnos a Él. Y de esta manera se completa el cuadro de obtener esta paz que solamente Jesucristo nos puede dar y este descanso que proviene de Él. Entonces, qué interesante que David llegó a sus hombres y Jesucristo dice, vengan a mí. Y David es figura de Cristo en este capítulo 30. Entonces, es interesante este detalle. Ahora, pues David llegó de esta manera. La palabra paz que aparece en este capítulo 30, versículo 21 de Primera de Samuel, capítulo 30, esta palabra paz tiene un significado muy interesante, porque esta paz significa felicidad, significa salud, prosperidad,
experimentar algo completo en el Señor, una dicha, ¿sí? Pastos delicados, también significa esta palabra paz, salvación y victorioso. Entonces podemos ver que David salió de la angustia del versículo 6 para pasar a este estado de paz por todo lo que hemos visto anteriormente que hizo David. David se fortaleció en el Señor, David se acercó nuevamente al Señor y lo consultó, David fue obediente en todo lo que Dios le indicó, ¿de acuerdo? Y esto dio como resultado el que David ahora pudiera tener una verdadera prosperidad. ¿Cuál es la verdadera prosperidad que proviene de Dios? Es la paz, hermanos. Esa es la paz. Esa es la verdadera prosperidad que proviene de Dios. La paz, el poder estar completos en el Señor, el tener salud en todas las áreas de nuestra vida, principalmente en nuestra alma, en nuestro espíritu, estar con paz, estar con salud. Esa es la prosperidad que Dios tiene cuando nos fortalecemos en Él, como David en el versículo 6. Se fortaleció en el Señor, versículo 6, consultó al Señor, versículo 8, obedeció al Señor, versículo 9 y versículo 10, caminó con Dios, siguió en obediencia a Dios, y esto dio como resultado paz, una prosperidad que proviene de Dios, la paz, la salud integral en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. David podía experimentar la victoria, la salvación de Dios, todo completo, y eso está impresionante. Entonces Dios nos invita a poder fortalecernos en Él para recibir esto que proviene solamente de Él, la paz. Qué tremendo, de Dios proviene la paz. Cantábamos hace un momento, ¿no?, que Cristo es el príncipe de paz. Entonces vemos esta situación. Esta palabra paz, ya dijimos que también significa pasto delicado, y es interesante porque el Salmo 23 nos proyecta cómo Jesús, como nuestro pastor, pues nos lleva precisamente a los pastos delicados y a las aguas de reposo. Vamos a leer ahí el Salmo 23, el versículo del 1 al 3, y dice lo siguiente: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Fíjense, en lugares de delicados pastos. Esa palabra pastos delicados es la paz que Dios da para nosotros. Son los pastos delicados, es el alimento, la paz que podemos nosotros recibir proviene de Dios porque Él nos alimenta. Así como el pastor lleva a sus ovejas para que coman estos pastos frescos, sin contaminación, pastos delicados, ¿sí? De esta manera son alimentadas las ovejas. Bueno, podemos ver que de esta manera el Señor Jesucristo trata con nosotros, nos lleva a los pastos delicados, y este alimento, los pastos delicados, se traduce como paz. O sea, comemos del Señor y estamos en paz. Estamos en paz. Y el Señor nos da esto a paz, y luego dice aquí: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Qué tremendo. Los hombres de David estaban todos cansados, pero el Señor nos hace descansar cuando nos lleva a los pastos delicados, es decir, a la paz que solamente proviene de Él. Y continúa aquí el Salmo, dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. El hecho de que los 200 hombres que acompañaban a David se cansaran y ya no pudieran seguir avanzando con David, pero que se quedaran en el torrente de Besor, son precisamente estas aguas de reposo. Porque acuérdense que Besor significa eso: buenas nuevas, alegría y frescura. Es decir, que ellos estaban en estas aguas de reposo, mientras están cansados, bueno, refrésquense, reciban las buenas nuevas de salvación y refrésquense, al rato regreso por ustedes. O sea, que están cansados, quédense aquí en las aguas de reposo. Aquí yo los estoy pastoreando, los dejo tantito aquí en las aguas de reposo, pero al rato regreso por ustedes. Porque tenemos que seguir avanzando, dice el versículo 3. Dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Es decir, tenemos que seguir caminando. Ya los he llevado a los pastos delicados, a la paz. Ya los dejé en el torrente de Besor, es decir, en las aguas de reposo, ¿sí? Pero tenemos que seguir avanzando, los tengo que seguir guiando por las sendas de justicia por amor de mi nombre.
Entonces tenemos que seguir caminando. Y podemos ver este cuidado del Señor. Cómo no dejó a esos 200 ahí estancados, sino dijo, bueno, aquí están en los pastos delicados, les doy mi paz, les doy mi reposo en este torrente de Besor, pero necesitamos seguir avanzando por estos caminos de justicia. Entonces vemos esta situación. En este versículo 3 del Salmo 23, la frase confortará mi alma. ¿Cómo nuestra alma es confortada? Tu alma y mi alma es confortada cuando Él comienza a restaurar nuestra vida. Ahí empezamos a recibir este confort. Y también este confort en nuestra alma es cuando Él nos da una vida nueva y cuando comienza a renovar nuestras fuerzas. Es lo que estaba pasando con estos 200 hombres. Estaban siendo confortados porque ya habían renovado sus fuerzas, ahora podían levantarse y avanzar en el Señor. Entonces habían sido renovadas las fuerzas para incorporarse nuevamente al ejército de David y pelear las batallas de Dios otra vez. Qué impresionante es el Señor, ¿no cree? Está increíble. Bueno, entonces quiero recalcar esto, amados hermanos. Hay muchas situaciones que nos pueden cansar, pero no debemos de detenernos mucho tiempo en ese cansancio. De hecho, el Señor Jesucristo se va a acercar a nosotros, nos va a confortar, nos va a dar reposo, nos va a dar su paz para decirnos, ahora levántate y sigue avanzando conmigo, porque tenemos todavía que seguir recorriendo este camino que tenemos por delante y tenemos que seguir avanzando en el Señor. Amén. Bueno, ahora, en el versículo 22, regresando aquí a 1 de Samuel capítulo 30, el versículo 22 nos presenta algo inesperado. De hecho, a ver qué opinan ahorita que leamos este versículo. Vamos a leerlo, porque aquí hay algo inesperado que nos puede sorprender. Dice el versículo 22. Dice, entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y que se vayan. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay algo como que de pronto nos puede llegar a sorprender, que en medio de los hombres que David tenía consigo, que formaban parte de su ejército, de aquellos hombres valientes de David, de pronto podemos preguntarnos lo siguiente: ¿qué hacían hombres malos y perversos con David? De pronto aquí aparecen personas que dice la Biblia que eran malos y que eran perversos y que estaban acompañando a David. Esto parece ser algo extraño, de verdad. Y todavía se ponen peor las cosas en el versículo 23, porque en el versículo 23 David llama a estos hombres malos y perversos hermanos míos. David les dice hermanos míos, estos hombres malos y perversos. Fíjense, bueno, ya leí el 22, ahora el 23 dice, y David dijo, no hagan eso, hermanos míos. Hermanitos que tenía el David. Malos y perversos, dice aquí la escritura. Entonces, ¿qué hacían estos hombres así con David? Hombres malos y perversos. Y David todavía los llama hermanos míos. Bueno, aquí tenemos que recordar algunas cosas de estos hombres que estaban al lado de David. Años atrás, recordemos años atrás, en 1 de Samuel capítulo 22, en el versículo 1 y 2, debemos de recordar que cuando este grupo, primero de 400 hombres y después se fueron uniendo más hasta llegar a formar 600 hombres, cuando llegaron esos hombres en busca de David a la cueva de Adulam, ¿sí? Acuérdense que Adulam significa refugio o lugar de reposo. Cuando llegaron a David, a esa cueva, llegaron en condiciones lamentables estos hombres, ¿se acuerdan? Llegaron afligidos, endeudados y con amargura de espíritu. Esos fueron los hombres que llegaron a buscar a David a esa cueva, al lugar de reposo, ¿de acuerdo? Entonces, debemos recordar que estos hombres llegaron así, todos tronados, todos mal, ¿no? Llegaron así, o sea, llegaron afligidos, endeudados, con amargura de espíritu, ¿no? Entonces, podemos ver que David fue rodeado por este tipo de personas, ¿de acuerdo? Y
Y nos damos cuenta que estas personas llegaron así a David, ¿de acuerdo? En una condición pues muy lamentable. Y aquí también nosotros nos podemos ver reflejados, hermanos, porque cuando nosotros llegamos a Cristo, ¿a poco llegamos muy santos? Llegamos tronados también. Llegamos igualito que estos hombres, afligidos, endeudados, con amargura de espíritu, y podemos añadirle estas cosas más, con maldad de nuestro corazón y con perversidad. Así llegamos a Cristo, es la verdad. Y aún en nuestra vida cristiana, aunque hayan pasado algunos años, podemos de pronto regresar a la amargura de espíritu, a estar endeudados, estar afligidos, a que haya algo malo en nuestro corazón y algo perverso. O sea, estos hombres malos y perversos no nos tiene que extrañar, porque nosotros llegamos así a Cristo. Y la idea es que todos estos hombres malos y perversos, afligidos, endeudados y con amargura de espíritu, ¿sí? Que también después ya leímos en el versículo 6 del capítulo 30 de Primera de Samuel, que también estaban ahora no solamente en angustia de espíritu, sino en angustia de alma, ¿sí? Y estaban dispuestos a apedrear a David. Entonces, estos hombres también nos representan a nosotros perfectamente, porque así estamos en muchos momentos en nuestra vida. Estamos en amargura de alma o de espíritu. Estos hombres llegaron en amargura de espíritu, es decir, cuando vimos esa parte, 1 Samuel 21, versículos 1 y 2, la amargura del espíritu es un vacío de Dios. Estos hombres llegaron tronados, llegaron vacíos de Dios, no tenían nada de Dios, pero llegaron a la cueva de Adulam, a este lugar de reposo donde estaba David, que tipificaba a Cristo, y David era el encargado de poder instruir a este grupo de personas en los caminos de Dios. Entonces David comenzó con una labor, digamos, de discipulado con esos hombres, ¿sí? A enseñarles los caminos de Dios, a enseñar a amar a Dios, porque aunque eran del pueblo de Israel, muchos de ellos no conocían a Dios, es la verdad. Pero ellos fueron así todos tronados en amargura, afligidos, ¿sí? Con perversidad y con maldad, ¿sí? Pero llegaron a David para que David pudiera ser un instrumento para que estos hombres pudieran pues conocer de Dios. Entonces, los malos y perversos, los angustiados y afligidos, los que están en amargura de espíritu y endeudados, ¿sí? Que están entre nosotros en la iglesia, tienen o tenemos que ser transformados a la imagen y a la semejanza de Cristo. Porque esa es la verdad, hermanos. O sea, de pronto puede haber perversidad y maldad en nuestro corazón. A ver si podemos poner Jeremías, por favor, 17, versículo 9 y luego 10, por favor. Fíjese, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Los seres humanos tenemos un corazón así, hermanos. Aunque seamos cristianos, en muchos momentos tenemos un corazón perverso, esa es la verdad. Dice, ¿quién lo conocerá? Bueno, versículo 10 nos da la respuesta. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, Dios conoce nuestro corazón. Sabe que nuestro corazón es engañoso y que nuestro corazón es perverso. Y David, dentro de sus hombres, tenía a personas con estas características. Hombres malos, perversos, afligidos, endeudados, con amargura de alma, con amargura de espíritu, dispuestos a matar a David, a apedrearlo. Así había personas que estaban ahí al lado de David. Yo digo, no sé si David podía dormir tranquilo de pronto, porque ahí estaba rodeado de personas así, ¿de acuerdo? Pero nosotros también estamos así en muchos momentos, esa es la verdad. Entonces, David fue rodeado por este tipo de personas y Jesucristo ha sido rodeado también por personas de este tipo. Es decir, nosotros, amados hermanos, hemos rodeado al Señor Jesús y así estamos en muchos momentos. Ahora,
La situación no es quedarnos así, es permitir que Dios nos transforme. Es permitir que cada día podamos ser más semejantes a Cristo. Porque vaya que sí podemos de pronto actuar de alguna manera así o ser así. Entonces podemos ver que aquí pues llegamos de esta manera a Cristo. Y bueno, de pronto podemos estar todavía sumergidos en alguna situación así. Pensemos en los endeudados, por ejemplo. Acuérdense que ya tocamos ese punto cuando vimos 1 Samuel 22. Pero recordemos cómo de pronto nosotros podemos ser personas que estén en deuda. Y no estoy hablando que estés en deuda con Coppel, ¿no? O con Electra. No estoy hablando de ese tipo de deudas. Estoy hablando de que en muchos momentos nuestra vida está en deuda principalmente con Dios, porque Dios nos exige algunas cosas y no le respondemos conforme a lo que Él nos está pidiendo. Entonces estamos en deuda. En muchos momentos estamos deuda con la iglesia también. La iglesia es el cuerpo de Cristo, pero a veces no respondemos como Dios desea que respondamos para su iglesia y estamos en deuda. Estamos en deuda con Dios, estamos en deuda con la iglesia, podemos estar en deuda con nuestros padres. A veces los padres pues esperan mucho de los hijos y los hijos no cumplimos sus expectativas y los hijos estamos en deuda con nuestros padres. Y los hijos a veces, y los papás a veces están en deuda con sus hijos porque también a veces los papás pues dejan muchas cosas pendientes con los hijos y entonces también hay deuda con los hijos. Qué tremendo, hermanos. Y tal vez tú y yo ya llevamos algunos años en Cristo, pero nos encontramos así, con deuda todavía con el Señor. Tenemos deudas de las cuales no nos hemos puesto a cuentas con el Señor. El Señor nos pide, el Señor dice por aquí, por allá, y no le hacemos caso, lo ignoramos. Nos vamos en otra dirección, entonces nos constituimos en personas que están en deuda con Dios, o estamos en deuda con la iglesia o con la familia, o en fin, estamos en deuda principalmente con Dios, ¿de acuerdo? Y en muchos momentos podemos estar afligidos, podemos estar en amargura de espíritu, vacíos de Dios, o podemos estar en amargura de alma, dispuestos a matar a quien se nos ponga enfrente, o podemos estar con maldad y con perversidad en nuestro corazón. Entonces vemos esta situación aquí en la Escritura, que aún David tenía cerca a personas con estas características. David fue rodeado, acuérdense, fue coronado con este tipo de personas, David, ¿no? Cuando hablamos de esto. Y Jesús ha sido rodeado también con este tipo de personas, es decir, con nosotros, ahí estamos. Ahora, en el versículo 23 y 24, vemos cómo David comenzó pues sí, como a discipular a estos hombres malos y perversos. Comenzó a enseñarles que tenían que compartir del botín, porque estos hombres malos y perversos no querían compartir el botín que Dios le había dado a David y a sus hombres. No querían compartirlo, entonces David tuvo que entrar en acción y tuvo que comenzar a enseñar y a discipular, ¿sí?, a estos hombres malos y perversos que estaban con amargura de alma o de espíritu, endeudados y afligidos. Y David comenzó con una labor de enseñar. Y es lo que hace el Señor Jesucristo con nosotros. O sea, nosotros llegamos así todos tronados a Cristo, pero Él nos comienza a enseñar y comienza a transformarnos a su imagen conforme a su semejanza. Y Dios comienza a laborar con nosotros. Entonces David llegó a enseñar a estos hombres que tenían que aprender a compartir con los demás del botín que habían obtenido. Porque fíjense, una característica que distingue específicamente a hombres que son perversos y que son malos es que no les gusta compartir. Es una característica que puede examinar nuestro corazón, hermanos. O
sea, cuando nosotros no nos gusta compartir, ¿de acuerdo? Eso significa que hay maldad y que hay perversidad en nuestro corazón, porque estos hombres recibieron la victoria de Dios, sorprendente, una victoria aplastante contra todos los amalecitas. Pudieron recuperar a sus familias y a las pertenencias que ellos tenían. Y no solamente eso, sino que, ya lo vimos, versículo 19 y versículo 20, David lo recuperó todo y Dios añadió, ¿sí?, el botín de los amalecitas, y David fue enriquecido con todo esto. Pero vemos que los hombres que acompañaron a David para esa batalla, para esa pelea, estos 400 hombres, de entre ellos había hombres perversos y malos que no querían compartir el botín con los que se quedaron cansados en el torrente de Besor. Y David tuvo que comenzar a instruirlos y a decirles: a ver, de todo lo que Dios nos ha dado en esta gran victoria, le vamos a dar a los que se quedaron descansando también. Vamos a aprender esto. Y esto dice la Biblia que aún fue como una ley sobre Israel, dice, hasta el día de hoy. Entonces David tuvo que comenzar a enseñar a sus hombres, pero algo que debemos destacar es que cuando nosotros no queremos compartir algo con los demás, es porque hay maldad y perversidad en nuestro corazón. Y específicamente hablo de compartir, es cuando Dios nos da algo, hermanos, y no queremos soltarlo con otros. Y hablo específicamente, no se asusten, de la palabra de Dios, porque seguramente por sus mentes pasó algo, ¿no? Ay, se va a referir a... Ahí lo dejo nada más. Pero más bien, cuando nosotros no compartimos lo que Dios nos da, su palabra, y no la compartimos con otro, es porque hay maldad y perversidad en nuestro corazón. Por eso, la verdad, es una gran bendición la reunión de los sábados a las 6 de la tarde, porque allí podemos venir con aquello que Dios nos ha dado en la semana y podemos compartir con otros lo que Dios nos dio, y no quedarnos con nosotros con eso, sino que lo hablamos y lo compartimos. Y entonces la maldad y la perversidad sale de nuestro corazón. Hay una oportunidad muy grande que Dios nos ha abierto en esta iglesia local para que los sábados a las 6 de la tarde podamos compartir de aquello que Dios nos ha dado y ser edificados y ser bendecidos. Es decir, repartir el botín con los demás. Qué increíble es el Señor, de verdad. Y bueno, el compartir con los demás de lo que Dios nos da también pueden ser otras cosas. Pueden ser muchas otras cosas. El compartir los alimentos con alguien, el compartir, no sé, o sea, compartir de lo que Dios te da. Qué increíble. A muchos ya les dio miedo, pero de lo que Dios nos da, compartir con los demás. Claro que sí. Y cuando tu corazón, al escuchar estas palabras que estoy diciendo, se cierra y se pone duro, es porque hay maldad y perversidad. No hay otra razón. Esa es la verdad. Pero cuando Dios te da y lo compartes con otros, es una gran bendición. Y no hay lugar para la perversidad ni para la maldad en tu vida ni en tu corazón. Qué tremendo. Bueno, vemos esto aquí. Entonces, David tuvo que hablar con sus hombres, y ahí dice el versículo 23, no hagan eso, hermanos míos. O sea, relájense. ¿Cómo que no vamos a compartir del botín con nuestros hermanos? Claro que sí. Dice, de lo que nos ha dado Jehová, esa frase está impresionante, el versículo 23, de lo que nos ha dado Jehová, y luego el versículo 24, la última parte, dice, les tocará parte igual. De todo lo que Dios nos ha dado, les va a tocar a nuestros hermanos que se quedaron en Besor, les va a tocar igual que a nosotros que enfrentamos la batalla. Ellos y nosotros nos va a tocar partes iguales. Entonces podemos ver que David estaba enseñando a sus hombres a ser compartidos, a no ver por ellos mismos nada más, a no ser egoístas y solamente decir, pues yo obtuve esta victoria, ¿por qué no fuiste tú a pelear? ¿No? Y vemos aquí cómo David dijo, partes iguales para todos partes iguales, tanto los que se quedaron en el torrente de Besor
cuidando las provisiones, como para nosotros que fuimos a la batalla, para todos nos va a tocar partes iguales del botín que hemos obtenido. Entonces podemos ver esto. Entonces fíjense, en el versículo 23 se habla de lo que nos ha dado Jehová, y en el versículo 24 dice, les tocará parte igual. Y esto es el corazón de Dios, porque Dios es así, hermanos. Dios es así. Hay un versículo en Romanos 8:17 donde Dios comparte la bendición de Cristo con nosotros, y eso está increíble, de verdad. Entonces, todo lo que Dios le ha dado a Cristo, Dios quiere que nosotros también participemos de lo mismo. Dice aquí Romanos 8:16 y 17, perdón, 16 y 17, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Y luego el versículo 17, y si hijos, bueno, ya somos hijos de Dios, porque el Espíritu testifica esto, que somos hijos de Dios, ¿de acuerdo? Dice, entonces también herederos, dice aquí la Escritura, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y el ser coherederos con Cristo, en pocas palabras, lo que está diciendo Dios a través del apóstol Pablo en este versículo, es que Dios quiere que nosotros participemos en común con todo aquello que Cristo obtuvo en su victoria en la cruz y en su resurrección. Todo lo que Jesucristo obtuvo a través de su vida en esta tierra perfecta, todo lo que obtuvo a través de su muerte en la cruz, de su resurrección, ¿de acuerdo? Dios dice, todo lo que obtuvo mi hijo, quiero compartirlo también con todos ustedes. Qué tremendo. Somos coherederos con Cristo. O sea, que el Padre dice, ¿sí?, que participemos de lo mismo que Cristo ha participado. Por eso podemos leer en la Escritura que Cristo murió y nosotros también morimos con Él. Él resucitó y nosotros también resucitamos con Él. Él está en lugares celestiales y nos ha colocado también en ese lugar. Entonces, el Padre ha permitido que nosotros seamos coherederos con Cristo, es decir, que participemos de todas aquellas cosas que Cristo obtuvo en su victoria, su muerte y en su resurrección. Dios quiere que participemos de todo. Entonces, Jesús no es una persona egoísta. Él obtuvo la victoria, Él fue el que murió, Él fue el que resucitó, Él fue el que dio su vida por todos nosotros, pero dice, todo el botín que yo obtuve, de esta gran victoria que yo obtuve, quiero compartirla con todos ustedes. Yo morí, ustedes también. Yo resucité, ustedes también. Tengo un cuerpo nuevo, ustedes lo tendrán. Ahora he sido transformado en el Espíritu Santo y se los doy, no los voy a dejar huérfanos. Vendré por ustedes, serán transformados, reinarán conmigo. Qué tremendo, amados hermanos. Cristo no va a venir a reinar solo, Él quiere que nosotros reinemos junto con Él. Cristo no es egoísta. Entonces, Jesucristo obtuvo un gran botín, el botín de David, dice aquí la Biblia, y sabemos que David representa ahí en ese versículo 20 de 1 de Samuel capítulo 30, representa a Cristo. Entonces podemos decir que el botín de Cristo, el botín que Jesús obtuvo, lo quiere compartir con todos nosotros. Gracias a Dios de veras por esto. Entonces podemos ver esta situación en nuestro precioso Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a terminar con este capítulo, ya el 30, y vamos a leer del versículo 26 al 31 y veamos algo aquí de estos versículos para ir terminando también ya este capítulo. Dice versículo 26 al 31, dice, y cuando David llegó a Siclag, dice, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para ustedes del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sibmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jeramel, en las ciudades del Ceneo, en Norma, en Corazán, en Atac, en Hebrón, y en todos los lugares donde David
había estado con sus hombres. Entonces David, de ese botín, no solamente lo compartió con sus 200 que estaban cansados y que no pudieron avanzar con Jesús, sino que también David compartió de este botín con aquellos ancianos de estas ciudades donde David estuvo en algunos momentos, seguramente huyendo de Saúl. Estuvo en estos lugares y les mandó un presente, les mandó un regalo. Bueno, aquí ¿qué aprendemos de esto? Fíjense, David, en todo ese tiempo que estuvo con los filisteos, pues puso las relaciones muy tensas con Israel. ¿Estamos de acuerdo? O sea, había una relación tensa entre David e Israel. ¿Por qué razón? Pues recordemos lo que hemos visto anteriormente. O sea, David fue un hombre que 1 año 4 meses no consultó a Dios, y David estaba súper desviado, completamente. Tan desviado estaba que no solamente abandonó su heredad Israel, ¿de acuerdo? Sino que estaba dispuesto a apoyar a los filisteos para pelear contra su heredad, contra Israel, ¿de acuerdo? Entonces, David tenía que arreglar estos problemas con Israel, porque ¿a poco creen que los príncipes, bueno, los ancianos de Judá en este caso, no estaban, no recordaban cómo David estaba dispuesto a pelear a favor de los filisteos contra Israel? Tal vez estos ancianos, ¿no?, le podían decir a David: oye, David, ¿crees que nos olvidamos? Te vimos, estabas dispuesto a pelear en contra de nosotros, te vimos ahí como guardaespaldas de Aquis, uno de los príncipes de Gat, de los filisteos, el príncipe de Gat. Ahí te vimos y hasta nos dimos cuenta que estos príncipes te dijeron: no, que se vaya, no lo queremos entre nosotros, que se vaya a su casa, y te ofendiste, David, lo vimos todo. Nosotros checamos cómo estabas allí pretendiendo apoyar a los filisteos para pelear contra nosotros. ¿Crees que no nos damos cuenta de eso? Entonces David tenía que comenzar a arreglar este asunto con aquellas ciudades en las que había estado, ¿sí? Y David, por esta razón, comenzó a mandar este tipo de presentes, ¿sí? Envió del botín que obtuvo en esta victoria contra los amalecitas, y se lo envió, dice aquí la Biblia, les envió de este botín, ¿sí?, a los ancianos, dice, sus amigos. ¡Qué tremendo! Les mandó un presente, un regalo. ¿Quién no se contenta con un regalo que te den? ¿No? Bueno, está bien, ya estamos contentos todos, ¿no? Gracias por el regalito, ¿no? Pero el asunto aquí es pensar qué tipo de presente le dio David a todos estos hombres. Y yo creo que el mayor regalo, amados hermanos, que podemos darnos los unos a los otros es la palabra de Dios. O sea, cuando tú puedes hablar la Escritura, estás regalando, estás dando un presente impresionante. Y podemos ver que aquí David fue inteligente en este asunto, fue muy sabio David. Algo se le tenía que pegar de su esposa Abigail, ¿no? Porque comenzó a ser sabio en esta situación y dijo: yo tengo que arreglar estos asuntos con estos mis amigos, con estos ancianos de Judá, y les voy a mandar un presente. Les voy a mandar parte del botín que yo he obtenido, ¿de acuerdo? Para que podamos restaurar esta situación tensa que tenemos. Y David ya se estaba perfilando para el reino, porque ya en el siguiente capítulo muere Saúl, ¿sí? Entonces, aún David, ¿sí?, David estaba ya perfilándose para ocupar el trono de Israel. Qué tremendo. Bueno, primero de Judá, y por eso aquí mandó estos presentes a los ancianos de Judá, dice la Escritura. Entonces David fue muy sabio en esta situación. Y entre nosotros también, amados hermanos, acuérdense lo que Jesucristo dijo. De hecho, en el discipulado del viernes, Carlos Morán nos compartió unos versículos ahí de Juan, ¿no? Y decía esto: ya no les llamaré siervos, sino amigos. Dice, porque los siervos no saben lo que hace su Señor. Dice, pero les he llamado amigos y hacen lo que yo les digo. Y dice, porque todo lo que oí del Padre se los he dado a conocer.
Entonces podemos ver que David estaba mandando este presente y nosotros podemos retomarlo también. ¿Y cuál es este presente que mandaba? La palabra de Dios. La palabra de Dios que corre entre nosotros, que la palabra sea glorificada, porque la palabra es el presente más hermoso que nos podemos otorgar los unos a los otros. La palabra de Dios, porque su palabra es espíritu, su palabra es vida, su palabra es fuego, hermanos, que nos puede encender para avanzar en el Señor, para purificar nuestras vidas, para seguir también encendiendo a otros y seguir avanzando en el Señor. Así que podemos ver que David pues concluye este asunto de esta manera, porque ya se estaba perfilando para el reino. Y bueno, pues terminamos ya este capítulo 30. Vamos a seguir hablando de David, pero pues ya estamos muy cerca de terminar de hablar de David. Todavía nos faltan algunas cosas, pero estamos ya perfilándonos para terminar Mateo capítulo 1, versículo 6, en la parte de el rey David. Hasta ahí, porque todavía sigue a hablar de Salomón en el versículo 6 y de la mujer de Urías. O sea, todavía nos falta, pero bueno. Ok, pues vamos a orar y para despedirnos. Señor Jesús, pues te damos muchísimas gracias por la revelación que hay en tu palabra, por estos preciosos tesoros que están aquí entre nosotros, que podemos ver en tu palabra, y te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias porque aunque tú puedes ver que diversas circunstancias en nuestra vida nos pueden cansar y nos pueden como estancar, tú no nos dejas allí, Señor. Permites que podamos refrescarnos y recibir tu palabra nueva todo el tiempo, las buenas nuevas, pero regresas con paz a nosotros para que podamos incorporarnos y seguir avanzando en ti. Gracias porque tú no nos dejas estancados, Señor. Gracias por ello, Dios. Y gracias porque también tú tratas con nosotros para ser transformados a la semejanza y a la imagen de Jesucristo nuestro Señor. Sigue trabajando en nosotros, Señor, porque tú has comenzado una obra en nosotros y no la terminarás hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en nosotros la buena obra no la dejará así nada inconclusa, sino que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.